Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Nuevamente les saludamos con gusto. El sábado pasado no pudimos transmitir, pero hoy vamos a continuar en esta transmisión, en este programa titulado La Hora del Espíritu y Profecía. Queremos extenderles a todos una cordial bienvenida a este programa y también animarles y pedirles que nos ayuden a compartir estos mensajes que estamos transmitiendo. Queremos desearles también un feliz sábado, que puedan pasarlo maravillosamente a través de la dirección del Espíritu Santo en comunión con nuestro Dios, porque hoy le adoramos porque Él es nuestro creador. Debemos estar conscientes que nosotros no somos legalistas porque guardamos el sábado. Nosotros reconocemos al creador del universo y por eso le adoramos en el sábado, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay. Entonces, por eso nosotros le adoramos, le alabamos, le buscamos, nos congregamos, nos concentramos en el templo para darle adoración y honra al único Dios verdadero, y el único Dios, y es el único Dios verdadero porque Él es el creador. Así que el sábado nos recuerda, el sábado es un día de comunión con nuestro creador, con nuestro Dios, porque nos recuerda a nuestro creador, a nuestro redentor y a nuestro sustentador. Así que tenemos toda la base teológica para poder gozarnos en el sábado, para poder predicar que el sábado es el día que el Señor ha establecido. Quien quiera aceptarlo, qué bendición tan grande. Quien no quiera aceptarlo, es su decisión y todos daremos cuenta ante el Señor. Pero nosotros predicamos y anunciamos solamente la verdad que viene establecida en la palabra de Dios. Así que vamos a gozarnos en este sábado. En este momento nos sentimos contentos con el Señor por permitirnos su bendición de poder nuevamente retomar este programa, La Hora del Espíritu de Profecía. Estamos estudiando el 5º capítulo, el lucero de la Reforma. Voy a invitarles para que inclinemos el rostro, vamos a orar. Cariñoso Padre que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Estamos agradecidos contigo, Señor, porque nos permites nuevamente reunirnos en este programa, La Hora del Espíritu de Profecía. Dirígenos, como siempre, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo. Danos tu gracia, tu bendición, y Señor, permítenos sentir tu presencia. Este mensaje, querido Padre, pueda llegar a nuestras mentes, nuestros corazones, de toda tu iglesia y también de aquellos hermanos de otros credos que también necesitan conocer la verdad. Los ponemos en tus manos, Señor, rogándote que tu Espíritu Santo, o que ellos permitan que tu Espíritu Santo pueda hacer su obra en sus corazones. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien. Vamos a continuar donde nos quedamos en la lectura, pero la llegada de las bulas pontificiales, ya dijimos que las bulas son cartas pontificiales, cartas de los papas, pero la llegada de las bulas pontificiales impuso a toda Inglaterra la orden perentoria de arrestar y encarcelar al hereje. Esto, aquí estamos, aquí el sistema papal está luchando contra Wycliffe. Ya quien no tiene el contexto de lo que estamos estudiando, entonces les pedimos que se ponga en contacto con los demás videos para que pueda tener todo el contexto. Entonces dice, pero la llegada de las bulas pontificiales impuso a toda Inglaterra la orden perentoria de arrestar y encarcelar al hereje. Esto equivalía a una condenación a la hoguera. Note bien, ya parecía que pues Wycliffe destinado a ser pronto víctima de las venganzas de Roma, pero aquel que había dicho a un ilustre patriarca, no temas, yo soy tu escudo, volvió a extender su mano para proteger a su siervo. Así que el que murió no fue el reformador, sino Gregorio XI, el pontífice que había decretado su muerte, y los eclesiásticos que se habían reunido por el juicio de Wycliffe se dispersaron. Yo quiero enfatizar aquí, nosotros, así como Wycliffe, no somos perfectos, no somos santos, somos pecadores, cometemos errores,
pero lo que yo sí he experimentado en mi vida como pastor, porque he sido muy atacado como pastor, y yo les digo a los que me atacan a manera de broma y también de manera seria, no se metan conmigo, por favor, porque la verdad, todos los que se meten conmigo siempre les ha ido mal. Algunos se han enfermado, otros se han accidentado y varios han muerto también. Entonces, apenas acaba de morir uno, no voy a decir su nombre, pero en una ocasión me dio el abrazo y el beso de Judas. Y yo espero que él se haya arrepentido de lo que hizo. Y todos aquellos que han atentado contra un servidor, espero que se hayan arrepentido de lo que han hecho contra mí. Y así como el Señor ha cuidado de un servidor, también de Wycliffe, estaba destinado a morir. Pero noten bien cómo el Señor protege a sus hijos. Ahora, no vamos a decir que en todo momento el Señor siempre nos va a estar protegiendo, porque algunos dicen, es que cuando nosotros estamos con el Señor, nada nos puede pasar, nada malo nos puede pasar, el Señor nos va a proteger. Bueno, en la mayoría de los casos el Señor ha libertado a su pueblo. En otros casos pareciera que no, pero no es que no los haya libertado o que no haya querido libertarlos, sino por alguna razón el Señor permite que pasen por situaciones como la de Juan el Bautista. El Señor bien lo hubiera librado de la cárcel y todo eso, pero por alguna razón el Señor permitió que Juan el Bautista fuera decapitado, fuera muerto ahí en la cárcel, de manera injusta, de manera cruel, de manera cobarde. Sin embargo, el Señor sabe por qué permite las cosas. Y yo siempre he dicho, siempre lo he dicho, si la voluntad de Dios cumplida en nuestra vida es lo mejor que nos pueda pasar. No importa que a ojos de otros o a nuestra lógica pareciera algo malo, pero siempre la voluntad de Dios va a ser lo mejor en nuestra vida. Así que el Señor protege a Wycliffe, el Señor le permite a Wycliffe poder ser librado nuevamente, no así otros, y sin embargo, vamos a ver más adelante en el recorrido de la lectura de este libro, El conflicto de los siglos, vamos a ver cómo aquellos que llegaron a la hoguera murieron cantando, murieron con gozo. Note bien, cuando uso la palabra gozo, no me estoy diciendo que estaban felices, sonriendo, no. Cuando usamos la palabra gozo es que la persona está llena de paz, llena de confianza, llena de el amor de Cristo Jesús, la comprensión del amor del Señor y conscientes de que por alguna razón el Señor ha permitido que eso suceda en sus vidas, pero ellos tienen gozo, es decir, la tranquilidad, la paz mental, la paz espiritual. Muy bien, entonces, la providencia de Dios dirigió los acontecimientos de tal manera que ayudaron al desarrollo de la reforma. Muerto Gregorio, eligiéronse dos papas rivales, note bien, dos poderes en conflicto, cada cual pretendiéndose infalible, es decir, que no falla, reclamaban la obediencia de los creyentes. Ahí se estaban disputando. Cuando Cristo Jesús anduvo disputándose, no cuando los discípulos llegaron y le dijeron, Señor, esos discípulos de Juan también predican y bautizan y todo eso. El Señor les dijo, está bien. El Señor no se puso a decir, no, y prohíbanles, no. Jesús nunca disputó nada. El Señor solamente vino a servir, a dar a conocer a nuestro Padre Celestial tal cual es, porque Satanás lo había difamado y el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, si es que nosotros queremos aceptar su sacrificio. Cada uno pedía el auxilio de los fieles para hacerle la guerra al otro, su rival, y reforzaba sus exigencias con terribles anatemas contra, es decir, maldiciones contra los adversarios y con promesas celestiales para sus partidarios. Esto debilitó notablemente el poder papal. Harto tenía que hacer ambos partidos, tenían que hacer ambos partidos rivales para pelear unos con otros, de modo que Wycliffe
pudo descansar por algún tiempo. Así que ellos estaban entretenidos, peleándose unos a otros, y entonces Wycliffe pues se la pasó tranquilo y tuvo tiempo para poder meditar y ponerse en las manos del Señor y ser dirigido en su plan de reforma. La iglesia rebosaba de crímenes y escándalos. Entre tanto, el reformador vivía tranquilo, retirado en su parroquia de Lutherwood, trabajando diligentemente para hacer que los hombres apartaran la atención de los papas en guerra unos con otros y que la fijaran en Jesús, el príncipe de paz. Note bien qué contraste tan tremendo. El cisma con la contienda y corrupción que preparó el camino para la reforma, pues ayudó al pueblo a conocer el papado tal cual era. Eso es lo interesante. Por eso el Señor no aniquiló a Lucifer inmediatamente cuando se rebeló, porque él, si lo hubiera hecho, entonces el carácter de Lucifer, realmente como es Lucifer, no se había dado a conocer. No sé si usted sabe qué significa carácter. Carácter es el yo, el ego. El carácter de nosotros es lo que realmente nosotros somos. Nosotros no realmente somos cuando estamos en público o cuando estamos conviviendo o socializando con las personas. No realmente, no del todo somos así. Sin embargo, nosotros cuando realmente somos, nuestro carácter se revela es cuando nosotros estamos solos o cuando nosotros nos salimos de nuestras casillas. Entonces, todo eso revela realmente ese es el carácter, lo que realmente somos. Así que la gente llegó a conocer realmente lo que es el papado, y nosotros actualmente también debemos de conocer realmente lo que es el papado. Ahorita se maneja con una apariencia de piedad, dice la Biblia, pero finalmente se va a dar a conocer realmente tal cual es. En un folleto que publicó Wycliffe sobre el cisma de los papas, exhortó al pueblo a considerar si ambos sacerdotes no decían la verdad al condenarse unos a otros como anticristos. Dios decía él, no quiso que el enemigo siguiera reinando tan solo en unos de esos sacerdotes, sino que puso enemistad entre ambos para que los hombres en el nombre de Cristo puedan vencer a ambos con mayor facilidad. Como maestro predicaba Wycliffe el evangelio a los pobres, no dándose por satisfecho en hacer que la luz brillara únicamente en aquellos humildes hogares de su propia parroquia de Lutherwood. Quiso difundirla por todos los ámbitos de la tierra. Para esto organizó un cuerpo de predicadores, todos ellos hombres sencillos y piadosos que amaban la verdad y no ambicionaban otra cosa que extenderla por todas partes. Para darla a conocer, enseñaban en los mercados, en las calles, en las grandes ciudades, en los sitios apartados. Visitaban a los ancianos, a los pobres y a los enfermos, impartiéndoles las buenas nuevas de la gracia de Dios. Siendo profesor de teología en Oxford, predicaba Wycliffe la palabra de Dios en las aulas de la universidad. Presentó la verdad a los estudiantes con tanta fidelidad que mereció el título de doctor evangélico. Pero la obra más grande, note bien cómo fue reconocido Wycliffe, pero la obra más grande de su vida había de ser la traducción de la Biblia al idioma inglés. Eso es algo que le caracteriza y le sigue caracterizando a Wycliffe, haber hecho la traducción de la Biblia de sus 3 idiomas originales al inglés. En una obra, La verdad y el significado de las Escrituras, dio a conocer su intención de traducir la Biblia para que todo hombre en Inglaterra pudiera leer en su propia lengua y conocer por sí mismo la obra maravillosa de Dios. Lo mismo que los valdenses hicieron, también hicieron su traducción, y ahora Wycliffe también estaba dándole esta gran bendición al pueblo inglés. Pero pronto tuvo que suspender su trabajo, aunque no tenía
aún 60 años de edad, sus ocupaciones continuas, el estudio y los ataques de sus enemigos le habían debilitado y envejecido prematuramente. Así que Wycliffe, cuando estaba realizando esta obra, pues todavía no era una persona grande. Ya dice aquí, aunque no tenía aún 60 años de edad, es decir, todavía estaba en los 50, entonces la situación era tremenda, era terrible, porque imagínense ya antes de los 50 padecer esta situación, pues el acoso era bastante. Le sobrevivió una peligrosa enfermedad cuyas nuevas, al llegar a oídos de los frailes, se llenaron de alegría. Note bien, pero ya van a ver la sorpresa que se llevan. Pensaron que en tal trance lamentaría Wycliffe amargamente el mal que había causado a la iglesia. En consecuencia, se apresuraron para ir a su vivienda para oír su confesión. Note bien, querían agarrarlo debilitado, enfermo, pero se van a llevar una sorpresa, dejándole ya por agonizando, dándole perdón ya por agonizante. Se reunieron en derredor de él los representantes de las cuatro órdenes religiosas, acompañados por 4 dignatarios civiles, y le dijeron: tienes el sello de la muerte en tus labios. Note bien, conmuévete por la memoria de tus faltas y retráctate delante de nosotros de todo cuanto has dicho para perjudicarnos. El reformador escuchó en silencio, luego ordenó a su criado que le ayudara a incorporarse en su cama, y mirándolos con fijeza mientras permanecían puestos en pie, esperando oír su retracción, les habló con aquella voz firme y robusta que tantas veces les había hecho temblar, y les dijo: no voy a morir, sino que viviré para volver a denunciar las maquinaciones de los frailes. Tremenda sorpresa que se llevaron. No pudieron tomarlo. En realidad su cuerpo probablemente estaba debilitado, probablemente estaba enfermo, sí, pero su espíritu estaba fuerte, porque el Señor lo sostenía, porque el Señor se manifestaba en este gran reformador, en este gran hombre que inicia la reforma. Es importante estar conscientes de la reforma, porque siempre que existe el error, nosotros tenemos que poner la voz en alto, tenemos que señalar el error con mucho cuidado, con mucho tacto, con mucho amor, y con el propósito de solucionar el problema, no de atacar, no de mencionar el error nada más por mencionar el error, no nada más por mencionar el pecado. Noten lo que dice el Señor en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 a las 7 iglesias. El Señor les menciona su pecado, les señala el pecado, pero también les da las soluciones, y les señala el pecado, no simplemente por restregarles el pecado en la cara, sino porque el Señor quiere que dejen ese pecado, quiere salvarlos de ese pecado. Entonces esa debiera ser la intención de nosotros también. Nosotros no estamos atacando a nadie, no estamos criticando a nadie, a nuestros hermanos católicos, no. Sencillamente estamos mencionándoles la verdad, estamos señalando el error, porque estamos mencionando la verdad para que ellos puedan aceptar la verdad y pueda ser una bendición para sus vidas. Sorprendidos y corridos, los monjes se apresuraron a salir del aposento, no les quedó otra. Las palabras de Wycliffe se cumplieron. Vivió lo bastante para poder dejar en manos de sus connacionales el arma más poderosa contra Roma, la Biblia, el agente enviado del cielo para libertar, alumbrar y evangelizar al pueblo. La Santa Biblia, ya traducida. Muchos y grandes fueron los obstáculos que tuvo que vencer para llevar a cabo esta obra. Se veía cargado de achaques. Sabía que solo le quedaban unos pocos años para dedicar a sus trabajos, y se daba cuenta que de la oposición que debería arrostrar
pero animado por la promesa de la palabra de Dios, siguió adelante sin que nada le intimidara. Estaba en pleno goce de sus fuerzas e intelectuales y enriquecido por la mucha experiencia. La providencia especial de Dios le había conservado y preparado para esta, la mayor de sus obras, de modo que mientras toda la cristiandad se hallaba envuelta en tumultos, el reformador en su rectoría de Lutherburg, sin hacer caso a la tempestad que rugía en derredor, se dedicaba a la tarea que había escogido, es decir, a la traducción de la Biblia. Por fin dio cima a la obra. Acabó la primera traducción de la Biblia que se hiciera en inglés. El libro de Dios quedaba abierto para Inglaterra. El reformador ya no temía la prisión ni la hoguera. Es decir, su principal propósito de Wycliffe es dejarles la Biblia porque era el arma poderosa que el Señor ha dejado para sus hijos. Entonces ya nada le importaba, ya había logrado su objetivo. Había puesto en manos del pueblo inglés una luz que jamás se extinguiría. Al darles la Biblia a sus compatriotas, había hecho más que poner las cadenas de la ignorancia y el vicio. Había hecho más que más para romper las cadenas de la ignorancia y el vicio y para libertar y engrandecer a su nación. Que todo lo que jamás se consiguiera con las victorias más brillantes en los campos de batalla. Claro, lo más importante, lo más valioso era el legado de la traducción de la Biblia que Wycliffe estaba dejando al pueblo de Inglaterra. Como todavía la imprenta no era conocida, los ejemplares de la Biblia no se multiplicaban sino mediante un trabajo lento y enojoso. Tan grande era el empeño de poseer el libro que muchos se dedicaron voluntariamente a copiarlo. Sin embargo, les costaba mucho a los copistas satisfacer los pedidos. Algunos de los compradores más ricos deseaban la Biblia entera, otros compraban solamente una porción. En muchos casos se unían varias familias para comprar un ejemplar. De este modo, la Biblia de Wycliffe no tardó en abrirse paso en los hogares del pueblo. Tremendo, era sin duda alguna era tremendo, el titánico, el trabajo que se tenía que realizar para poder transcribir la Biblia, para poder producir esos volúmenes. Con el desarrollo del libro, como el sagrado libro, apelaba a la razón, logró despertar a los hombres de su pasiva sumisión a los dogmas papales. En lugar de esto, Wycliffe enseñaba las doctrinas distintivas del protestantismo, la salvación por medio de la fe en Cristo y la infalibilidad única de las Sagradas Escrituras. Los predicadores que él enviaba ponían en circulación la Biblia junto con los escritos del reformador y con tan buen éxito que la nueva fe fue aceptada por casi la mitad del pueblo inglés. Claro, porque ahora estaban predicando con la Biblia, las verdades bíblicas. La aparición de la Santa Escritura llenó de profundo desaliento a la autoridad de la iglesia. Estas tenían que hacer frente ahora a un agente más poderoso que Wycliffe, claro, la palabra de Dios, una fuerza contra la cual todas sus armas servirían de poco. No había ley en aquel tiempo para que prohibiese en Inglaterra la lectura de la Biblia, porque jamás se había hecho una versión en el idioma del pueblo. Claro, no se podía legislar en contra de algo que no existía. Entonces, tales leyes se dictaron poco después y fueron puestas en vigor del modo más riguroso, pero entre tanto y a pesar de los esfuerzos del clero, hubo oportunidad para que la palabra de Dios circulara por algún tiempo. Así que mientras esas leyes se gestaban, se elaboraban, se legislaban, el pueblo inglés tuvo tiempo de reproducir y de esparcir la palabra de Dios. Nuevamente los caudillos papales quisieron imponer silencio al reformador. Le citaron ante 3 tribunales sucesivos para juzgarlo, pero sin resultado alguno. Claro que no iban a tener resultado alguno porque no tenían fundamentos, no tenían bases.
no iban a proceder esos juicios, por supuesto. Primero un símbolo de, primero un sínodo de obispo declaró que sus escritos eran heréticos. Note bien, era pura herejía. Eso es lo que decían ellos, pero es muy fácil decirlo, pero nunca pudieron comprobarlo. Y logrando atraer a sus miras al joven rey Ricardo II, obtuvo un decreto real que condenaba a prisión a todos los que sostuviesen las doctrinas condenadas. Wycliffe apeló de esa sentencia del sínodo al parlamento sin temor alguno, condenó al clero ante el Concilio Nacional y exigió que se reformaran los enormes abusos sancionados por la iglesia. Note bien, aquí quiero hacer énfasis también porque es importante. Recuerden que Wycliffe tenía conocimientos de derecho y él estaba actuando apegado a derecho. Él apeló, era un derecho, era un recurso que él tenía, y entonces apeló apegado a la ley. Con notable don de persuasión describió las usurpaciones y las corrupciones de la sede papal, y sus enemigos quedaron confundidos. Los amigos y partidarios de Wycliffe se habían visto obligados a ceder y se esperaba confiadamente que el mismo reformador, al llegar a la vejez y verse solo y sin amigos, se inclinaría ante la autoridad combinada de la corona y de la mitra, es decir, el Estado y la iglesia. Eso jamás debe ocurrir. No, la iglesia y el Estado deben estar separados absolutamente, y va a llegar el momento en que nuevamente se una la iglesia y el Estado. Y entonces aquí nosotros como cristianos fieles, es decir, como cristianos fieles, porque no todos son cristianos fieles, hay muchos que se dicen ser cristianos, pero no viven con fidelidad. Es decir, cuando digo que no viven con fidelidad, me refiero a que no viven apegados a la palabra del Señor. Ellos solo toman lo que les conviene. Y cuando llegue el momento de que se imponga la ley dominical, claro que ellos van a aceptar la ley dominical. Solamente los fieles habremos de rechazar la ley dominical. Entusiasmado por las elocuentes interpelaciones de Wycliffe, el parlamento revocó, note bien, el edicto de persecución, y el reformador se vio nuevamente libre. Les ganó nuevamente, apegado a derecho, les ganó con toda autoridad, y tenía que ganar, porque en ese momento todavía los juicios eran, por lo que vemos aquí, todavía eran justos. Entonces tenía que ganar, porque era una injusticia lo que estaban haciendo la iglesia y el sistema papal. Era una injusticia, era un abuso, es decir, era un atropello en contra de la Constitución. Si aquí nos quieren hacer eso, o en cualquier estado, cualquier país que tiene consagradas en su Constitución las garantías individuales, cualquiera que quiera hacer eso es un atropello claro de las garantías individuales. Pero va a llegar el momento en que esas garantías no se van a respetar, los derechos humanos se van a violar. Nadie va a sacar la cara por ninguno de nosotros, solamente el Señor. Por tercera vez le citaron para formarle juicio, y esta vez ante el más alto tribunal eclesiástico del reino. En esta Corte Suprema no podía haber favoritismo para la herejía. En ella debía asegurarse el triunfo de Roma y ponerse fin a las obras del reformador. Estaban muy confiados, pero la confianza es la que mató al gato. Así pensaban los papistas. Si lograban su intento, Wycliffe se vería obligado a abjurar sus doctrinas, es decir, a retractarse, o de lo contrario, solo saldría del tribunal para ser quemado, directo a la hoguera. Pero vamos a ver qué fue lo que sucedió. Empero Wycliffe no se retractó ni quiso disimular nada. Sostuvo intrépido sus enseñanzas y rechazó los cargos de sus perseguidores.
olvidándose de sí mismo, de su posición y de la ocasión, emplazó a sus oyentes ante el tribunal divino y pesó los sofismas y las imposturas de sus enemigos en la balanza de la verdad eterna. Con la palabra de Dios, con la verdad de la palabra de Dios, él les enfrentó. El poder del Espíritu Santo se dejó sentir en la sala del concilio. Los circunstantes notaron la influencia de Dios y parecía que no tuvieran fuerzas suficientes para abandonar el lugar. Las palabras del reformador eran como flechas de la aljaba de Dios que penetraban y herían sus corazones. El cargo de herejía que pesaba sobre él, Wycliffe lo lanzó contra ellos con poder irresistible. Los interpeló por el atrevimiento con que extendían sus errores y los denunció como traficantes que por amor al lucro comerciaban con la gracia de Dios. Qué tremendo valor, pero más de Wycliffe, pero más que valor, qué tremenda dirección del poder del Espíritu Santo, qué tremenda decisión de ponerse en las manos del Espíritu Santo para ser dirigido y atacar realmente eso sí era herejía, la falsedad que estaba en contra de la palabra de nuestro Dios. No tuvo temor, no se anonadó, se plantó con todo, así como David: yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, a los cuales tú has desafiado, y entonces él me va a entregar en tus manos. Un pequeño, un joven, ante un gigantón, estaba seguro, no tuvo miedo, estaba seguro de que el Señor iba con él, estaba con él, estaba siendo dirigido por el poder del Espíritu Santo, y que su valor, su fuerza habría de sobreponerse a ese gigantón insolente. ¿Contra quién pensáis que estáis contendiendo? Note bien lo que les pregunta Wycliffe, y ya era de edad avanzada. Dijo al concluir: ¿con un anciano que está ya al borde del sepulcro? No, contra la verdad, note bien, la verdad que es más fuerte que vosotros y que os vencerá. Y diciendo esto, se retiró de la asamblea sin que ninguno de los adversarios intentara detenerlo. No que se iba a retractar, no que iba a ir derecho a la hoguera. No, Señor, no, queridos amigos y hermanos. Cuando el Señor está dirigiendo a su iglesia, cuando el Señor está dirigiendo a sus hijos, entonces todo mundo tiene que doblegarse ante la presencia de Dios. ¿Qué hizo el Señor Jesús cuando llegó al templo y entonces estaban ahí que parecía mercado? Y entonces dice que la Biblia que tomó el látigo, no golpeó a nadie, volcó las mesas, no insultó a nadie, solamente dijo la verdad. Y nadie de toda esa turba ahí, de todos esos mercaderes, de toda esa gente que se estaba aprovechando de la fe de los demás, no dijo nada, ni siquiera osaron tocarle o insultarle o golpearle, porque dice la inspiración que lo hizo con la dignidad de un rey. Vieron al Rey de Reyes y Señor de señores en Cristo Jesús, y nadie, absolutamente nadie osó ponérsele enfrente. La obra de Wycliffe quedaba casi concluida. El estandarte de la verdad que él había sostenido por tanto tiempo iba pronto a caer de sus manos, pero era necesario que diese un testimonio más en favor del evangelio. La verdad debía ser proclamada desde la misma fortaleza del imperio del error. Fue emplazado Wycliffe a presentarse ante el tribunal papal de Roma, que había derramado tantas veces la sangre de los santos. Por cierto que no dejaba de darse cuenta del gran peligro que le amenazaba, y sin embargo hubiera asistido a la cita si no se le hubiese impedido un ataque de parálisis que le dejó imposibilitado para hacer el viaje. Pero si su voz no se iba a oír en Roma, podía hablar por carta, y resolvió hacerlo. Desde su rectoría, el reformador escribió al papado una epístola que, si bien fue redactada en estilo respetuoso
y espíritu cristiano era una aguda censura contra la pompa y el orgullo de la sede papal. Note bien, me llama la atención cómo siempre hubo un medio, algún medio para que este reformador Wycliffe pudiera enfrentar al sistema papal. Ahora, escuchen bien, queridos amigos y hermanos. La carta que envía, la epístola que envía al sistema papal, dice, fue de manera respetuosa y con un estilo cristiano. Esa es la forma como nosotros debemos predicar. Es decir, nosotros debemos ser respetuosos, debemos hacerlo con mucho tacto, debemos demostrar nuestro cristianismo y nuestro amor cuando predicamos la verdad. Lo hemos dicho infinidad de veces. Nosotros no estamos atacando a nuestros hermanitos católicos, a los fieles católicos, que son bastantes. Los admiramos cuando van en la procesión, aunque esté lloviendo, aunque el sol esté ardiendo, ellos van ahí porque tienen una fe, pero tienen una fe falsa. Entonces tiene que llegarles la fe verdadera, tiene que llegarles el evangelio verdadero, y si ellos deciden aceptarlo, qué bendición. Y si no deciden aceptarlo, es la decisión de ellos, y no por eso los vamos a condenar y los vamos a criticar. No, nosotros no estamos para eso. Nosotros estamos para predicar la verdad. Nosotros estamos para conducir a Cristo Jesús. Nosotros estamos para llevar redención, no condenación, para llevar el evangelio, es decir, las buenas noticias, no malas noticias. No estamos para reprender y para condenar. Estamos para exhortar y para presentar el mensaje de amor, de salvación, de esperanza que el Señor nos ha dejado. En verdad me regocijo, decía Wycliffe, en hacer notoria y afirmar delante de todos los hombres la fe que poseo, y especialmente ante el obispo de Roma, quien, como supongo, ha de ser persona, note bien cómo se dirige él al Papa, honrada y de buena fe. No se negará a confirmar gustoso esta mi fe, o la corregiré si acaso la encuentra errada, pero no le iba a encontrar error, por supuesto, basado en la palabra de Dios, no en la tradición. En primer término, supongo que el evangelio de Cristo es toda la sustancia de la ley de Dios. Declaro y sostengo que por ser el obispo de Roma, el vicario de Cristo aquí en la tierra, está sujeto más que nadie a la ley del evangelio. Note bien cómo lo puso entre la espada y la pared, cómo lo arrinconó teológicamente con la verdad. No estaba diciendo mentiras, estaba usando los mismos argumentos que usa el sistema papal. Porque entre los discípulos de Cristo la grandeza no consistía en dignidades o valer mundanos, sino en seguir de cerca a Cristo e imitar fielmente su vida y sus costumbres. Note bien todo un contraste cómo vivían el sistema papal y todos los eclesiásticos. Durante el tiempo de su peregrinación en la tierra, Cristo fue un hombre muy pobre que despreciaba y desechaba todo poder y todo honor terreno. Note bien cómo le estaba llegando con la verdad, porque ustedes pueden leer la Biblia y van a encontrar que lo que Wycliffe estaba diciendo es la verdad. Ningún hombre de buena fe debiera seguir al Papa ni a santo alguno, sino en aquellos en que ellos siguen el ejemplo del Señor Jesucristo. Pues San Pedro y los hijos de Zebedeo, al desear honores del mundo, lo cual no es seguir las pisadas de Cristo, pecaron y por tanto no deben ser imitados en sus errores. Qué tremendo, qué tremendo. El Papa debería dejar al poder secular, es decir, al gobierno, todo dominio y gobierno temporal, y con tal fin exhortar y persuadir eficazmente a todo el clero a hacer otro tanto, pues si así lo hizo Cristo y especialmente sus apóstoles.
Por consiguiente, si me he equivocado en cualquiera de estos puntos, estoy dispuesto a someterme a la corrección y aún a morir si es necesario. Si pudiera yo obrar conforme a mi voluntad y deseo, siendo dueño de mí mismo, de seguro que me presentaría ante el obispo de Roma, pero el Señor se ha dignado visitarme para que se haga lo contrario y me ha enseñado a obedecer a Dios antes que a los hombres. Qué tremendo, qué maravilloso, qué sabiduría en esta epístola, qué tremenda manifestación del poder del Espíritu Santo. No había argumentos para debatir lo que o rebatir lo que Wycliffe estaba escribiendo en esa epístola. Al concluir, decía, note bien la epístola, oremos a Dios para que mueva de tal modo el corazón de nuestro Papa Urbano VI, que él y su clero sigan al Señor Jesucristo en su vida y costumbres, y así lo enseñen al pueblo, a fin de que, siendo ellos el dechado, todos los fieles lo imiten con toda fidelidad. ¿Qué podía decir? ¿Qué podía argumentar? Absolutamente nada. Lo único que le quedaba es aceptar, pero obviamente no lo iba a aceptar. Así enseñó Wycliffe al Papa y a sus cardenales la mansedumbre y la humildad de Cristo, haciéndoles ver no solo a ellos, sino a toda la cristiandad, el contraste, note bien, como ya lo habíamos dicho, que había entre ellos y el maestro de quien profesaban ser representantes. Un tremendo abismo de diferencia, de contraste que existía entre ellos y Cristo Jesús. Wycliffe estaba convencido de que su fidelidad iba a costarle la vida. El rey, el papa y los obispos estaban unidos para lograr su ruina y parecía seguro que en pocos meses, a más tardar, le llevarían a la hoguera. Note bien aquí cómo la iglesia y el Estado siguen unidas. Pero su valor no disminuyó. ¿Por qué habláis de buscar lejos la corona del martirio? Decía él, predicad el evangelio de Cristo a arrogantes, prelados, y el martirio no se hará esperar. ¿Qué viviría yo para quedarme callado? Nunca. Que venga el golpe. Esperándolo estoy, decía Wycliffe, bien convencido de lo que estaba diciendo. No obstante, la providencia de Dios velaba aún más por su siervo, y el hombre que durante toda su vida había defendido con arrojo la causa de la verdad, exponiéndose diariamente al peligro, no había de caer víctima del odio de sus enemigos. Wycliffe nunca miró por sí mismo, pero el Señor había sido su protector, y ahora que sus enemigos se creían seguros de su presa, Dios le puso fuera del alcance de ellos. En su iglesia de Lutherwood, en el momento en que iba a dar la comunión, cayó herido de parálisis y murió al poco tiempo. No, el Señor no permitió que lo llevaran a la hoguera. No permitió el Señor. Dios le había señalado a Wycliffe su obra, puso en su boca la palabra de verdad y colocó una custodia en derredor suyo para que esa palabra llegase a los oídos del pueblo. Su vida fue protegida y su obra continuó hasta que hubo echado los cimientos para la grandiosa obra de reforma. Wycliffe surgió de entre las tinieblas de los tiempos de ignorancia y superstición. Nadie había trabajado antes que él en una obra que dejara un molde al que Wycliffe pudiera atenerse. Suscitado como Juan el Bautista para cumplir su misión especial, fue el heraldo de una nueva era. Con todo, en el sistema de verdad que presentó hubo tal unidad y perfección que no pudieron superarlo los reformadores que le siguieron, y algunos de ellos no lo ignoraban siquiera, ni aún en 100 años más tarde. Echó cimientos tan hondos y amplios y dejó una estructura tan exacta y firme
que no necesitaron hacer modificaciones los que le sucedieron en la causa. El gran movimiento inaugurado por Wycliffe, que iba a libertar la conciencia de los espíritus y a emancipar las naciones que habían estado por tanto tiempo atadas al carro triunfal de Roma, tenía su origen en la Biblia. Era ella el manantial de donde brotó el raudal de bendiciones que, como el agua de vida, ha venido fluyendo a través de las generaciones desde el siglo XIV. Con fe absoluta, Wycliffe aceptaba la Santa Escritura como revelación inspirada de la voluntad de Dios, como regla suficiente de fe y conducta. Se le había enseñado a considerar la Iglesia de Roma como la autoridad divina e infalible y a aceptarla con reverencia las implícitas enseñanzas y costumbres establecidas desde hacía 1000 años. Pero de todo esto se apartó para dar oído a la santa palabra de Dios. Esto era la autoridad que él exigía que el pueblo reconociera. En vez de la iglesia que hablaba por medio del Papa, declaraba él que la única autoridad verdadera era la voz de Dios escrita en sus palabras, y enseñó que la Biblia no era solo una revelación perfecta de la voluntad de Dios, sino que el Espíritu Santo es su único intérprete, y que por el estudio de las enseñanzas cada uno debe conocer por sí mismo sus deberes. Así logró que se fijaran los hombres en la palabra de Dios y dejaran a un lado al Papa y a la Iglesia de Roma. Wycliffe fue uno de los mayores reformadores por la amplitud de su inteligencia, la claridad de su pensamiento, su firmeza para sostener la verdad y su intrepidez para defenderla. Fueron pocos los que le igualaron entre los que se levantaron contra él. Caracterizaban, bueno, déjame hacer un paréntesis aquí. Queridos amigos y hermanos, en estos tiempos debemos de predicar la verdad con sabiduría, con inteligencia, con elocuencia, con razonamiento, con congruencia. Es triste y lamentable que llega uno y escucha esos temas ancochados, que no tienen que solamente del púlpito caen al suelo, no llegan a la congregación, porque no estamos predicando nada interesante, nada que fortalezca, nada que llene, nada que alimente a la iglesia. Tenemos que predicar la verdad, tenemos que predicar la verdad presente, tenemos que predicar el mensaje vigente, pero tristemente no se está predicando y tenemos que hacerlo. Esa es una de las tareas que yo me he dado. Yo les he dicho a los hermanos cuando me invitan a predicar, yo no predico otra cosa más que la verdad presente. Algunos hasta se molestan y nos miran feo, pero no importa, ya es tiempo de que comencemos a predicar con sabiduría, siendo dirigidos por el poder del Espíritu Santo. Caracterizaban al primero de los reformadores su pureza de vida, su actividad incansable en el estudio y el trabajo, su integridad intachable, su fidelidad en el ministerio, sus nobles sentimientos que eran los mismos que se notaron en Cristo, y esto no obstante la oscuridad intelectual y la corrupción moral de su época en que vivió. Así que Wycliffe, queridos amigos y hermanos, se distinguió. Nos quedan pocos minutos, ya casi estamos por terminar. Vamos a ver si terminamos. El carácter de Wycliffe es una prueba del poder educador y transformador de las Santas Escrituras. La Biblia debió a él todo lo que fue. El esfuerzo hecho para comprender las grandes verdades de la revelación imparte vigor a todas las facultades y las fortalezas, ensancha el entendimiento, aguza las percepciones y madura el juicio. El estudio de la Biblia ennoblecerá, note bien, ennoblecerá como ningún otro estudio el pensamiento, los sentimientos y la inspiración. Da constancia de los propósitos, paciencia, valor y perseverancia, da constancia en los propósitos, paciencia, valor y perseverancia, refina el carácter y santifica el alma. Un estudio serio y reverente
de las Santas Escrituras, al poner la mente de quienes se dedican a él en contacto directo con la mente del Todopoderoso, daría al mundo hombres de intelecto mayor y más activo, como también de principios más nobles que los que puedan consultar de la más hábil enseñanza de la filosofía humana. Y esto yo lo tengo bien comprobado y lo he demostrado ante cualquiera. La entrada de las palabras, la entrada de tus palabras, dice el salmista, alumbra a los hombres les da inteligencia. Salmo 119, 130. Las doctrinas que enseñó Wycliffe siguieron cundiendo por algún tiempo. Sus partidarios, conocidos por Wycliffe, y los lardos no solo recorrían Inglaterra, sino que se esparcieron por otras partes, llevando a otros países el conocimiento del evangelio. Cuando su fe falleció, los predicadores trabajaron con más celo aunque antes, y las multitudes acudían a escuchar sus enseñanzas. Algunos miembros de la nobleza y la misma esposa del rey contábanse con el número de los convertidos, y eran muchos lugares, y en muchos lugares se notaba en las costumbres del pueblo un cambio notable, y se sacaron de las iglesias los símbolos idólatras del romanismo. Pero pronto la tempestad de la despiadada persecución se desató sobre aquellos que se atrevían a aceptar la Biblia como guía. Los monarcas ingleses, ansiosos de confirmar su poder con el apoyo de Roma, no vacilaron en sacrificar a los reformadores. Por primera vez en la historia de Inglaterra fue decretado el uso de la hoguera para castigar a los propagadores del evangelio. Los martirios seguían a los martirios. Los que abogaban en la verdad, por la verdad, eran desterrados o atormentados, y solo podían clamar al oído de Dios, del Dios del Sabaoth. Se le perseguía como enemigo de la iglesia y traidores del reino, pero ellos seguían predicando en lugares secretos, buscando refugio lo mejor que podían en sus humildes casas, y los pobres de los pobres, y escondiéndose muchas veces en cuevas, antros de la tierra. A pesar de la ira, a pesar de la ira de los perseguidores, continuó serena y firme, paciente por muchos siglos. La protesta de los siervos de Dios se sostuvieron contra la perversión predominante de las enseñanzas religiosas. Los cristianos de aquellos tiempos primitivos no tenían más que un conocimiento parcial de la verdad, pero habían aprendido a amar la palabra de Dios y a obedecerla, y por ella sufrían con paciencia. Como los discípulos en los tiempos apostólicos, muchos sacrificaban sus propiedades terrenales por la causa de Cristo. Aquellos a quienes se permitía habitar en sus hogares daban asilo con gusto a hermanos perseguidos, y cuando a ellos también se les expulsaba de sus casas, aceptaban alegremente la suerte de los desterrados. Es que miles de ellos, aterrorizados por la furia de los perseguidores, compraron la libertad haciendo el sacrificio de su vida, y salieron de las cárceles llevando el hábito de los arrepentidos para hacer pública retractación. Pero no fue escaso el número, contándose entre ellos nobles y ricos, así como pobres y humildes, de los que sin miedo alguno daban testimonio de la verdad en los calabozos, en las torres lolardas, gozosos en medio de los tormentos y las llamas, de ser tenidas por dignas de participar de la comunión de sus padecimientos. Los papistas fracasaron en su intento de perjudicar a Wycliffe durante la vida, y su odio no podía aplicarse durante su vida, y su odio no podía aplacarse mientras que los restos del reformador siguieran descansando en la paz del sepulcro. Por decreto, note bien, del Concilio de Constanza, más de 40 años después de la muerte de Wycliffe,
sus huesos fueron exhumados y quemados públicamente. ¡Qué estupidez! Y las cenizas arrojadas a un arroyo cercano. Ese arroyo, dice un antiguo escrito, note bien, llevó las cenizas al río Abón, el Abón al Severna, el Severna a los mares y estos a los océanos, y así como las cenizas de Wycliffe son emblema de sus doctrinas, las cuales se hallan esparcidas hoy día por todo el mundo. De cualquier manera, tampoco eso les valió. Cuán poco alcanzaron a comprender sus enemigos el significado de su acto perverso. El Señor todo lo convierte en bendición, aún lo malo. Por medio de los escritos de Wycliffe, Juan Hus de Bohemia fue inducido a renunciar a muchos de los errores de Roma y asociarse a la obra de la Reforma. Y de este modo, en aquellos dos países tan distantes uno del otro, fue sembrada la semilla de la verdad. De Bohemia se extendió la obra hasta otros países. La mente de los hombres fue encauzada hacia la palabra de Dios, que por tan largo tiempo había sido relegada al olvido. La mano divina estaba así preparando el camino para la gran reforma. Y con esto terminamos este quinto capítulo, y para el próximo sábado, si el Señor nos presta vida y salud y todo está bien, vamos a iniciar el capítulo número 6, titulado Dos héroes de la Edad Media. Así es, queridos amigos y hermanos, tan maravilloso lo que el Señor ha permitido en la vida de estos grandes hombres, y vamos a seguir estudiando. Voy a invitarles para que inclinemos el rostro, vamos a orar. Bendito Padre que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por la vida, por la salud, por tu cuidado, por la gran bendición de la luz de tu palabra, Señor, por las experiencias de estos hombres fieles, querido Padre, de estos reformadores que dieron su vida, estuvieron dispuestos a dar su vida por la causa. Señor, ayúdanos, invádenos, Señor, contágianos con ese poder. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, queridos amigos, estimados hermanos, entonces agradecemos a todos por estar acompañándonos. Y bueno, el próximo sábado nos estaremos viendo, si el Señor lo permite. Que disfruten de este sábado, que Dios les bendiga grandemente.